Primer libro de Reyes, capítulo número 1, verso número 33. Vamos a continuar con nuestra serie, Sin movernos de Jesús. Este es el tema número 20. Tema número 20 de esta serie. Ahora vamos a ver, seguimos con el monte que iniciamos la semana pasada, el monte Sión. Ahora vamos a ver Sión, exaltación del rey, parte número 1. Vamos a estar estudiando ahora un suceso en la vida del rey David y del inicio del reinado del rey Salomón. El reinado del rey Salomón, hermanos, es una sombra del reinado futuro de Cristo. El reinado del rey Salomón se caracterizó por no haber guerras, ser el tiempo más fructífero de la nación de Israel, el tiempo de más poder político y más poder militar del reino de Israel. Ese fue ese tiempo. Y es una sombra, o sea, no se equipara a lo que vendrá con Cristo. Sin embargo, hermanos, la transición de David a Salomón tuvo sucesos que debemos analizar porque es lo que hoy estamos viviendo. Bien, primer libro de Reyes, capítulo 1, verso número 33. Y el rey les dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón mi hijo en mi mula y llevadlo a Gijón, y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo: viva el rey Salomón. Después iréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Entonces Benaía, hijo de Joiada, respondió al rey y dijo: amén, así lo diga Jehová, Dios de mi señor el rey. De la manera que Jehová ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón, y haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey David. Como lo dije, hermanos, el reinado de Salomón es una sombra de lo que será el reino de Cristo. Un reino de paz, prosperidad, sabiduría y justicia. Pero sin duda, antes de que esto pasase, hubo rebelión. Hubo gente que quería usurpar el trono, así como el hombre hoy quiere usurpar el lugar de Dios. Es por eso que en el Apocalipsis vemos que la cuenta del número, dice, es número de hombre y su número es 666. Y el 666, si lo analizamos mayormente, hermanos, no habla en sí de que van a empezar a sellar a la gente, sino habla de que la humanidad va a entrar a un punto donde quiere llegar a ser como Dios. Y hoy estamos viendo eso. Querer decir o imponer que yo puedo ser lo que yo quiera ser es querer ser como Dios. Es revelarnos al diseño original que Dios puso. Eso es 666. El decir que yo puedo controlar o que el hombre quiere controlar la natalidad humana a base de ciertas directrices y a base de ciertos pensamientos es tratar de ser como Dios. Entonces, eso ya lo estamos viendo, hermanos. Por eso dice: y tendrá la marca en su frente o en su mano derecha. Y la frente significa los pensamientos de la gente. Veamos los pensamientos de hoy en día. Ateos del siglo XXI diciendo: aquellos que tienen fe son aquellos que son retrasados. Así dicen ellos. Son retrasados. Son gente que no se les ha enseñado a pensar. Así dicen los ateos del siglo XXI. Sin embargo, estos ateos no se han dado cuenta que el 60% de los científicos que han descubierto la pasteurización, el motor de combustión, la electricidad, eran creyentes. Entonces, pues eso solamente sale de un corazón que quiere ser como Dios. El Salmo 2 dice lo siguiente, el Salmo número 2, lo voy a leer en la versión lenguaje actual. Dice ahí el Salmo número 2. ¿Por qué se rebelan contra Dios las naciones y los pueblos? ¿Por qué estudian la manera de luchar contra Él y contra su rey?
Inútiles son los planes de los reyes de este mundo. ¿Quién serían los reyes de este mundo, hermanos? La ONU. La ONU se ha reunido para hacer diferentes cosas. Por decir, ¿por qué creen ustedes que todas las naciones, la mayoría de Latinoamérica, están impulsando la ideología de género? ¿Por qué creen? Bueno, es algo que se llegó a conclusión en las Naciones Unidas. Es algo que se da dinero para que se impulse dentro de los países. Por eso países como El Salvador, que ahorita tienen a este hombre que ha hecho otro tipo de cosas, ahorita con Javier Milei en Argentina, que están en contra de esa gente, se llama la Agenda 2030, pues pegan el grito al cielo diciendo que los derechos humanos, sacan a la luz los derechos humanos, pensando que el no dejar que la gente peque es una falta a sus derechos, pero inútiles son los planes de los reyes de este mundo. Versículo 3, quieren acabar con su poder, quieren librarse de su dominio, pero Dios desde su trono se ríe y se burla de ellos. Luego se enoja y los reprende, se enfurece y los asusta, los amenaza diciendo, ya elegí al rey que gobernará desde el monte Sión, que es mi montaña santa. Voy a dar a conocer lo que Dios ha decidido. Él me dijo, tú eres mi hijo, desde hoy yo soy tu padre. ¿A quién se refiere? A Cristo. Es obvio que a Cristo. Pídeme lo que quieras. Te daré como herencia a las naciones. Todo el mundo será tuyo. Gobernarás a las naciones con mano de hierro. Las destrozarás como a ollas de barro. El monte Sión, hermanos, entonces nos enseña del próximo reinado de Cristo. Pero así como con Salomón, muchos hoy quieren el lugar que solo a Cristo le corresponde. En Filipenses capítulo 2, verso 8 dice la palabra, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En este pasaje de Filipenses hace pensar como que Jesús nunca reinó. Y Jesús dijo en Juan capítulo 17, dijo, Señor, oh Padre, glorifícame con la gloria que antes tenía contigo. ¿Qué significa? Significa hoy cuando dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Una de las cosas que debemos entender, hermanos, es que Jesús, Dios, ya reinaba, pero Jesús, hombre, es el que tuvo un comienzo. ¿Hubo un comienzo dónde? Con la Virgen María. La Virgen María, hermanos, es una clara muestra de que Jesús es 100% Dios, 100% hombre. Decir el nombre Jesucristo es hablar de ambas naturalezas. Es hablar de ambas naturalezas. Por eso dice la palabra que hay un solo Dios y un solo mediador. La manera en que alguien podía ser mediador entre Dios y los hombres debía ser alguien 100% Dios, pero también debía ser alguien 100% hombre. Por eso María no puede ser mediadora, porque ella es 100% humana o mujer, pero no es Dios. Entonces, como lo vimos la semana pasada, la Sión como palabra fue significando diferentes cosas a través de la historia, pero siempre que oímos de Sión nos referimos a la Jerusalén celestial. Pero como lo hemos dicho en el reinado de Salomón, es una sombra del futuro reinado del Mesías. Entonces vamos a iniciar analizando este pasaje. Primer libro de Reyes 1:1. Vamos a iniciar analizando cómo fue esta transición entre David y Salomón. ¿Y cómo se asemeja esa transición a lo que ahora vemos, hermanos? Que eso es lo más importante, porque de toda la lectura que hacemos, tenemos que llegar a Cristo. Ese es el punto más importante. Tenemos que llegar a Cristo. Primer libro de Reyes 1:1. Cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba.
Muchos médicos creen que la parte por la cual no se calentaba es que el corazón del rey David latía más lento. O sea, esta dice, era muy viejo para la edad que tenía. Más o menos se cree que en este pasaje David tiene 72 años y ya era una persona que ya padecía mucho. Se cree que por las guerras, por toda la angustia que vivió, por todas las adversidades que vivió, muchas cosas. Le dijeron, por tanto, sus siervos, busquen para mi señor el rey una joven virgen para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado y entrará en calor mi señor el rey. Buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel y hallaron a Abisac sunamita y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció, es decir, nunca tuvo intimidad con ella. El mismo problema que había en el sacerdocio hay con los reyes de este mundo. ¿Cuál? Pues que a la medida del tiempo el hombre envejece y entonces tiene que haber un cambio. Y con la imperfección del ser humano, muchas veces el rey siguiente era malvado, alejado de Dios, alejado de las escrituras, y esto venía para el mal del pueblo. Contraste con Cristo, que dice la palabra lo siguiente, ¿no? Primera carta de Pedro 1:3, en lo que dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ahí vemos cómo es la herencia. La herencia viene con Cristo en su reinado incorruptible, es decir, nunca se corrompe, no le nace moho, no tenemos que andarle dando mantenimiento, incontaminada, es decir, no hay en ella imperfección, e inmarcesible, es decir, que no se marchita o que no se envejece. Gran contraste. En el punto de David tenía que haber un cambio de rey porque él había envejecido. En el caso de Cristo, su reino va a ser eterno. El monte Sinaí nos habla del reinado de Cristo que nunca tendrá fin. Recordemos, hermanos, que Pedro en esta carta le está hablando a los expatriados, es decir, que han sido expulsados de su patria y parece que están huérfanos, parece que lo han perdido todo, parece que son la escoria del mundo, pero en realidad hay un reino, hay una herencia, el reinado al cual pertenecen. No es algo de este mundo, sino más alto que este mundo. El nombre Abisac de esta tsunamita, que no es la tsunamita que se menciona en Cantares, tsunamita o Sunac, ¿sí? Sunac viene de la tribu de Isaacar, de ahí viene esta mujer Abisac. El nombre Abisac significa, ¿lo que significa? Padre de error, es decir, desacierto, lo que significa. Hay dos cosas muy puntuales que recordamos de David. Número uno, que era el hombre conforme al corazón de Dios, pero número dos, su gran pecado. ¿Ah? Hermanos, así son los reinados humanos. Son imperfectos. Eso incluye el gobierno de la iglesia también. Los pastores que están en la iglesia no son perfectos. Si tú le preguntas, hermano, a esta inteligencia artificial ChatGPT, le preguntas cómo desvanecer la fe de alguien, te va a sacar 5 puntos de cómo desvanecer. Por decir, el primer punto es encontrar contradicciones en las escrituras. Fíjate lo que dice esa inteligencia artificial buscando de cómo hacer que tu fe mengue. Primera cosa, hacer o buscar contradicciones en las escrituras. Otro punto que me llamó la atención es buscar relatos de gente que haya fallado. Y hermanos, eso siempre va a haber. Eso siempre va a haber. O sea, estar pensando, hermanos,
que porque alguien falló dentro de las escrituras o fuera en este tiempo y por eso el cristianismo no es verdadero, es una total falacia. ¿Por qué? Porque el cristianismo no está hablando de gente pecadora. Estamos hablando de alguien que fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces continuamos con el relato, hermanos. Primer libro de Reyes 1:5 al 8. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló, diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? O sea, nunca lo reprendió, nunca le llamó la atención. Era un hijo consentido que siempre hacía lo que quería. Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, rey, y todos los grandes de David, no seguían a Adonías. El nombre Adonías significa, hermanos, Jehová es el gobernador. ¿Qué ironía? El nombre Adonías significa Jehová gobierna, pero él rebelándose. Vaya nombre para un rebelde, ¿no? Nos hace pensar en este pasaje. Segunda Timoteo capítulo 3, verso 1. Segunda Timoteo capítulo 3, verso 1. Entonces, Adonías significa Jehová gobierna, pero él se levanta en contra de todo lo dicho por Dios, porque Dios ya había dicho que Salomón sería aquel que se sentaría en el trono. ¿Cuándo se lo dijo Dios a David? Cuando le dijo del templo. Dice, no vas a ser tú el que construya el templo, sino tu hijo. ¿Quién? Salomón. Vean cómo Dios da designios, hermanos. Dios ya ha dicho que el que va a reinar al final es Cristo y el hombre busca la manera de qué. ¿Sí saben ustedes que hay una puerta en Israel llamada la Puerta Dorada? Está sellada. Y hay un panteón, lo que queda enfrente de la Puerta Dorada es el Monte de los Olivos. Y ahí hay un panteón judío. Pero cerca de la puerta de Dorada, que está sellada, que la selló Suleimán el Magnífico, hicieron un panteón árabe. ¿Para qué? Para que por ahí no entre el Mesías, según ellos. El Mesías ya entró por ahí. Pero ustedes vean cómo es el pensamiento del hombre. O sea, pensando que ciertas cosas o ciertas obras humanas van a impedir los planes de Dios. 2 Timoteo 3:1. También debes saber esto, dice, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Hermanos, el movimiento pentecostal tuvo 3 olas. La primera ola fue en 1901, cuando empezaron a hablar en lenguas,
y se dieron cuenta de que el don de lenguas no era para evangelizar en ese momento, porque los enviaron a la China y fracasaron, pero empezaron ahí un movimiento y después vino la segunda ola con un pensamiento más de Pentecostés, de el hablar en lenguas para ser bautizados con el Espíritu Santo, que eso fue más o menos en el 1930. Y la tercera ola que vino más o menos en 1960, cuando vemos lo que hoy vemos. ¿Qué es lo que hoy vemos de los pentecostales? Hombres y mujeres que cuentan sus experiencias personales. Esa es su predicación. Que fueron al tercer cielo, que tuvieron un sueño, que el que no cree en el don de lenguas está blasfemando contra el Espíritu Santo, que nada más iluso y falso que eso. ¿Qué vemos hoy? Vemos a gente hablando supuestamente en lenguas, pero es simplemente una ridiculez. Vemos a gente hablando de que cae polvo de oro, pero no hay evidencias de ello. Hablando de gente que cuenta que resucitó muertos, pero no hay evidencias de ello. Hoy una de las cosas que también ha traído el pentecostalismo es la parte de la posesión, que todos los días hay posesiones en la congregación y toman versículos como que Jesús liberó. Y hermanos, después hablaríamos de eso, pero si nosotros estudiamos en la teología la demonología, entenderemos un poco, hermanos, que las cosas que suceden en esas congregaciones no se manejan de esa manera. Es decir, han dejado la teología de un lado y han puesto la antropología en el centro de la congregación. Es decir, que son hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, crueles, amadores de los deleites más que de Dios. Hay un falso pentecostal llamado G.J. Ávila, así se llama, G.J. Ávila. Es un hombre que cuenta sin fin de cosas, sin fin de cosas. Él tiene un nieto. Y me dio risa lo que él hizo, porque él soñó algo. Imagínate que tú te levantas en la mañana a las 9 de la mañana, soñaste algo en la mañana y se te ocurre hacer un live a la 1 de la tarde contando tu sueño. ¿Tú harías eso? Pues es que ellos piensan que todo lo que sueñan es profético. Y se les ocurre la brillante idea de agarrar su celular y hacer un live en Facebook o en Instagram para contar las ridiculeces que soñaron. Hasta eso hemos llegado, hermanos. Eso es, hermanos, esas personas con ese tipo de cosas están queriendo quitar el gobierno de la iglesia a Cristo y ponerse ellos. ¿Por qué? La meta de estas personas que hablan de sus grandes sueños, de sus grandes visiones, de sus grandes transformaciones, de sus grandes cosas que ellos hacen, es hacer pensar a la gente que ellos tienen algo que tú no tienes. Es como Adonías. El nombre Adonías significa Jehová gobierna. Eso es lo que ellos dicen, que Dios les dijo, que Dios los mandó, que Dios les dijo, no, yo fui al tercer cielo, estaba yo en la mesa con Dios y Dios me dijo, te voy a mandar de regreso para que prediques mi palabra. Eso es absurdo. O sea, Dios te lo tenía que decir directamente así, por un sueño. Hermanos, Dios no tiene nada más que decirnos, porque la mayor revelación es Cristo. Entonces, ¿por qué estas gentes dicen ese tipo de relatos? La respuesta es porque tienen un ministerio que no habla de las escrituras, pero como ellos dicen que Dios los mandó, validan con eso la sarta de tonterías que dicen. Adonías es figura de todos aquellos falsos, no solamente del pentecostalismo, hay otros tipos de religiones y de movimientos que tienen a sus falsos, como los adventistas con Elena G. White en el 1800, cuando ella hablaron, por decir, en el 1800, los adventistas dijeron
que Jesús iba a venir en octubre de 1830. Y no pasó. ¿Y saben qué dijo Elena G. White? No, es que en esa fecha Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. ¿Ven cómo se la quitan? Pero Elena G. White hablaba después en sus escritos, dio ella otra fecha. Y la gente que creía en los adventistas o que estaba en ese movimiento empezó a vender sus cosas. ¿Y qué creen? Llegó la fecha y no pasó nada. Y toman las escrituras de Elena G. White como inspiradas y a la altura de la palabra de Dios. Por eso son una secta, hermanos. Eso son una secta. ¿Por qué? Porque tienen otras escrituras aparte de la escritura que dicen que son inspiradas por Dios, como los mormones. Los mormones tienen el mismo patrón. Ellos dicen que sí, la Biblia, pero también el libro del Mormón tiene revelación que la Biblia omitió. Y por eso son una secta. Como Adonías, hermanos. Ven una oportunidad y se rebelan. Capítulo 1, verso 5 de Reyes. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló, diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carros, de gente de a caballo, de 50 hombres que corriesen delante de él, nuevamente, como Absalón, confiando en un ejército, como los paganos, como los pueblos que no conocen a Dios, se empezó a armar, se empezó a hacerse de nombre, a que la gente lo quisiera. Y versículo 6 dice, y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso aparecer y había nacido después de Absalón. Veamos cómo le dice, después de Absalón nació Adonías. Pero David jamás le había entristecido, es decir, no le llamó la atención, era un niño consentido, era un niño voluntarioso, que de Dios no conocía nada, porque hermanos, cuando esperamos que el hombre busque a Dios solito, eso jamás va a pasar. O sea, si tú estás pensando que un día tus hijos van a buscar a Dios, eso es una ridiculez, eso no va a pasar. No va a pasar. ¿Por qué? Porque el hombre quiere vivir lo más lejos de Dios y jamás buscará a Dios. En el huerto del Edén, ¿quién buscó a quién? Dios buscó al hombre. ¿Y le dijo qué? ¿Dónde estás tú? ¿Ah? No fue el hombre a buscar a Dios y decirle, oye, Señor, pequé. No, fue Dios quien lo buscó. Ahora, ¿Dios cómo busca a la gente? Por el Evangelio. Por el Evangelio. Vean lo que va a traer el que nosotros no le prediquemos el Evangelio a los hijos. Lo que va a traer es que tu hijo te va a perseguir. Te va a perseguir a ti. ¿Cómo? Quitándote lo que tienes. No le va a importar, te va a perseguir. Queriendo él gobernar tu casa, queriendo él gobernar tu voluntad. O sea, ¿por qué crees que un hijo mete a su padre a un asilo? Para que lo deje gobernar a gusto. Sí. Porque si tú estás afuera, ¿qué? Pues tú eres un freno para mí, te meto un asilo y a ver cómo te enteras. Primer libro de Reyes 1:7. Y se había puesto de acuerdo con Joab. ¿Quién era Joab? Era el tío de David. Y era su general. Joab no había estado de acuerdo con Absalón, pero con Adonías sí. Y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Dos vértices, hermanos. Los sacerdotes por Abiatar, por Abiatar, que representaba a los sacerdotes, y que es la parte, vamos a decirlo así, religiosa de Israel, y la parte militar también estaba de su parte con Joab. Pero ¿cuál parte no estaba con él? Su padre. Juan capítulo 8, verso 48. Hermanos, la gente falsa que quiere usurpar el lugar de Dios, piensa que porque tiene mucha gente atrás, él tiene el respaldo. Hoy lo estamos viendo en la política mexicana. ¿Por qué hoy esta que se le llama la cuarta transformación tiene tanto apoyo?
¿O por qué se creen que ellos son la salvación de México? Pues porque el pueblo los respalda, pero ¿por qué motivo? Porque les han dado cosas que los otros gobiernos no les han dado. Pero hermanos, ningún gobierno es perfecto. Ninguno. Ninguno. Pero ¿por qué ahorita este presidente que salió no se fue tan mal como los anteriores, como, no sé, Cedillo, que hizo el Fobaproa, ¿no? Calderón con la lucha de contra el narco y muchas muertes, como Peña Nieto con la Casa Blanca y se acuerdan que agarraron aquí a una francesa que había matado a varios mexicanos y de noche a la mañana la soltaron sin ton ni son. O sea, y todos huyen, ¿no? Calderón se fue a Harvard y Peña Nieto se fue a España y ¿por qué ahorita este presidente que salió no se fue? Porque en dado caso supuestamente sirvió al pueblo. Vean cómo es el pensamiento humano. El pensamiento es así. Él no busca agradar a Dios. O sea, el pensamiento humano no es así. El pensamiento dice, es que el poder es para servir al pueblo. No, hermanos. En un punto cristiano, el poder es para servir a Dios. Y ahí va a haber cosas que el pueblo no va a estar de acuerdo. No importa. Si Dios está de tu lado, tú eres mayoría. Aunque el pueblo diga que no. Juan 8:48, mira lo que dice ahí. Respondieron los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús y le dijo, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. ¿Cuál era el paralelismo entre Jesús y los religiosos? Es lo que les acabo de comentar. Los religiosos querían agradar al pueblo. ¿Se acuerdan cuando le preguntaron con qué autoridad haces estas cosas? Y Jesús les dijo, yo les voy también a preguntar algo y si ustedes me contestan, yo les contesto. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos se pusieron una reflexión y dijeron, no, si decimos del cielo, nos va a decir, ¿por qué no le creísteis? Y si decimos de los hombres, el pueblo se nos va a echar encima. ¿Se dan cuenta? El pueblo se nos va a echar encima. O sea, tenían más miedo del pueblo que de Dios. Ten cuidado cuando tú tienes más miedo de tu familia, ¿eh? ¿Tienes más miedo de tu familia? Eres como un fariseo que simulas, pero al final hay algo más que te mueve. Y vean lo que Cristo dijo. Yo honro a mi Padre. Honro a mi Padre. ¿A quién honró David? A Dios. A Dios. Porque todo lo que él hacía, en la gran mayoría, era para Dios. ¿Por qué pensó un templo? Porque pensó en Dios que le había dado todo. ¿Por qué quiso traer el arca a Jerusalén? Porque quería estar lo más cerca de Dios. ¿Se dan cuenta? O sea, David era un hombre que quiso siempre agradar a Dios. Cuando se olvidaba de eso, pues pecaba. Pero es el modelo del cristiano que busca todos los días agradar a Dios. O sea, no significa que no hagas cosas que debes hacer, sino significa que al final no olvides quién eres. No olvides quién eres. Eres un cristiano. Y tu deber es agradar a Dios. ¿Cómo? Buscándole. Buscándole. O sea, que no pase un día que nada de la Biblia, ni una predicación o algo pasa un día así. O sea, ¿te imaginas un matrimonio que un día nunca se habló? O sea, duermen juntos, toda la cosa, pero nunca se cruzaron palabras, pues como que hay algo ahí que no va. Viendo en la semana un poco sobre consejería matrimonial, mi pastor dijo algo muy acertado que no lo había visto así, y es muy acertado, hermanos. Pero cuando inician los problemas matrimoniales, cuando tú me pidas algo, donde yo tengo que sacrificar. O sea, mientras tú no me pidas algo que yo tenga que sacrificar, yo te amo mucho. Pero cuando ya viene algo donde tengo que sacrificar mi dinero,
mi tiempo, mi vida. Ahí tenemos un problema. ¿Y saben qué? En la vida cristiana es lo mismo. Señor, mientras tú me des bien todo, yo te amo. No hay problema. Pero cuando me pidas algo donde yo tengo que sacrificar, ahí hay un problema. Vamos a tener un problema. ¿Eh? Vamos a tener un problema. Porque yo no quiero sacrificar esto. Mis planes, ¿cómo crees? Mi juventud, no. Mis fuerzas, mi dinero, mi familia, ¿cómo crees? No. Ahí vamos a tener tú y yo un problema. Entonces, la mayoría de problemas matrimoniales radica ahí. Ambos, por eso se dice 1 más 1 es 1, hermanos. No es 1 más 1 son 2. O sea, cada quien llega con sus planes y a ver cómo los hacemos nuestros planes. No. 1 más 1 es 1. Es decir, los dos estamos juntos para hacer un solo plan. ¿Cuál? La voluntad de Dios. Y ahí hay un problema. Porque tú tienes planes, yo tengo planes. Y si no nos ponemos a la base de Dios, tú y yo vamos a tener un problema. ¿Por qué? Porque es lógico que no van a empatar. Somos distintos. No van a empatar. Hay muchas cosas que son distintas, tal vez la edad, la formación, la familia que tuvimos, el punto económico que tenemos. Hay muchas cosas que pueden traer un conflicto. Entonces, nuestro punto debe ser honrar a Dios. Honrar a Dios, hermanos. Ese es el punto. Honrar a Dios. Versículo 51. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices que el que guarda tu palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, le dijo, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre, otra vez, mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Lo mismo aplica con Adonías. A ver si Adonías, muchas cosas, y haces grandes banquetes, tú mismo te proclamas rey, pero ¿qué? ¿Tu gloria? Nada es. ¿Por qué? Porque tu Padre no te glorifica. O sea, David no ha dicho que tú eres el rey, no lo ha dicho. Tú mismo te proclamas. ¿Cómo honraba el Padre a Jesucristo? A través de los milagros. Los milagros ratifican la palabra de Jesús. Por eso ya no hay más milagros. ¿Por qué? Ya no hay más palabras que ratificar. Pero Dios dice, pero vosotros, versículo 55, no le conocéis, mas yo le conozco. ¿Adonías conocía a su padre? No, porque nunca le entristeció. Nunca le entristeció. Hermanos, todo hijo recuerda a su padre más por las enseñanzas en la disciplina. O sea, sí nos acordamos como hijos de las cosas buenas que nos dieron los papás, pero siempre el hijo querrá más. Pero cuando cuando el padre disciplinó al hijo y le marcó límites y le enseñó ahí, eso lo recuerda más y empieza a conocer a su padre. ¿Adonías conocía a su padre? No. ¿Por qué? Nunca le entristeció. Pero vosotros no le conocéis, pero yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como ustedes. Pero le conozco. ¿Y qué? Y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tiene 50 años. ¿Y has visto a Abraham? Y Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Adonías no entendió cómo debía ser el orden. Veamos aquí, nuestro Señor tenía la aprobación del Padre, pero no la de los religiosos. Pero Adonías era al revés, tenía la aprobación religiosa, pero no la de su padre. ¿Cuál importaba más? La de su padre importaba más, porque él era el rey. Y mientras él no muriese,
Adonías no podía proclamarse rey. Sería una rebelión, lo cual fue. Adonías, hermanos, se aprovechó del apoyo de sus hermanos y de los que en el tiempo pasaron fueron los más fieles servidores de su padre. Pero el presunto reinado, aunque muy celebrado, no llegaría a culminarse. Es importante reconocer que Adonías tenía una tremenda ventaja sobre Salomón. Adonías tenía una tremenda ventaja sobre Salomón. No obstante de todo eso, es obvio también que tenía sectores políticos que no lo aceptaban. Por decir, uno de ellos era Natán. Natán era aquel profeta que le dijo a David, tú eres aquel hombre que mató la ovejita. Benaías era un militar ambicioso. Sadoc era un alto clérigo de los sacerdotes. Entonces, hermanos, con todo esto mencionaré cómo es el reinado del rey ser humano. Por eso se caracteriza y se seguirá caracterizando. Ningún gobierno humano es ni será perfecto, hermanos. Y toda la historia nos dice eso. Adonías es la viva imagen de lo que es el ser humano, el 666, tratando de gobernar lo que es de Cristo. Tratando de gobernar lo que es de Cristo. Y voy a dar algunos puntos, hermanos. ¿Cómo fue esto? Primer punto, arrogancia. Eso es lo que tenía Adonías, arrogancia. Empezó una carrera política para hacerse rey. Los reyes pasados, ni Saúl ni David, habían buscado ser reyes. Fueron nombrados por Dios y él se nombró a sí mismo. Número 2, presumió su futuro como rey, pero sin consultar a su padre. Prácticamente cuando Adonías se puso como rey, estaba diciendo que su padre era un usurpador. Número 2, o otro punto, actuó como rey aún antes de ser nombrado. Mostró falta de sabiduría. ¿Por qué? Porque invitó solamente a los que le caían bien. Invitó solamente a los que le caían bien. No invitó a Natán, no invitó a Sadoc y no invitó a Salomón. ¿Por qué no invitó a Salomón? Porque sabía que el que debía reinar era Salomón. ¿Por qué no lo invitó? No sabía, hermanos Adonías, cómo respetar la respuesta no, no. ¿Y qué sucedió para él? Muerte prematura. ¿Qué va a hacer Cristo cuando regrese? Va a matar a todos. Y como dice Apocalipsis capítulo 19, ¿no? Entonces llamarán a las aves de los cielos y decir, venid y congregaos para comer carne de generales y de reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 1, verso 8. Pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, rey, y todos los grandes de David, no seguían a Adonías. Y matando a Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Sogelel, la cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey, pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón su hermano. Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo, ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Agit, sin saberlo David nuestro Señor? ¿Cómo? ¿Sin saberlo? Ah, así es el ser humano, ¿verdad? Se quiere creer salvador de todo, pero es que lo sepa la autoridad. Ven pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida
y la de tu hijo Salomón. O sea, ¿qué iba a pasar si Adonías consumaba que se sentara en el trono? El primero que iba a morir era Salomón. Era el primero, porque él sabía que el señalado por Dios era Salomón. Aunque Joab, hermanos, no había apoyado la rebelión con Salomón, con Absalón, ahora sí iba a apoyar a Adonías. Ahora que tenía el apoyo de los jefes militares y religiosos, Adonías invitó a sus hermanos y a otros dignatarios a la fuente de Rogel. Aunque parecía que Adonías contaba con el apoyo de las personas más importantes, sus ambiciones no eran agradables a Dios. Adonías no invitó al profeta Natán, ni a su hermano Salomón, y tampoco le comentó sus planes a su padre. Y hermanos, cuando una persona actúa en secreto, muchas veces indica que con ellos, que su conciencia no está tranquila. Cuando una persona actúa en secreto, muchas veces indica con ello que su conciencia no está tranquila. (1:13) 1:13 de Reyes. Y vamos yendo por la parte final. Ve y entra al rey David y dile: Señor mío, ¿no juraste a tu sierva, diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras de ti y reafirmaré tus razones. Entonces Betsabé entró a la cámara del rey, y el rey era muy viejo, y Abisac sunamita le servía. Y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey, y el rey dijo: ¿qué tienes? David era viejo físicamente, pero estaba en sus facultades. ¿Qué tienes? Ella le respondió: Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Y aquí ahora Adonías reina. Y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Una de las preguntas, hermanos, de las afirmaciones que hace el ser humano para decir que Dios no existe, es que si Dios existiera, ¿por qué permite tanta destrucción? ¿Por qué estos huracanes nivel 5 que azotan Miami y azotan Yucatán y Tulum y Cancún y Acapulco? ¿Por qué? Y siempre sacan: hay tanto niño que se quedó huérfano, hay tanta mujer que se quedó sin un hogar, muchas familias. Sí, esto se ve por encima. ¿Tú piensas que Dios hace las cosas nada más porque hay muchas cosas que el ser humano no dice? ¿Saben que una de las cosas que ha subido últimamente en los últimos años es la trata de blancas, hermanos? Las ganancias que se obtienen por la trata de blancas, de niños, de adolescentes y hoy hasta de hombres y mujeres, es casi similar la ganancia al tráfico de armas. Estamos hablando de billones de dólares. Billones de dólares. Es increíble cómo tienen su red, pero tienen mujeres y niños de diferentes nacionalidades para gente que pueda pagarla. Según un estudio, hermanos, una persona con poder puede pagar hasta 5 millones de dólares por una niña de 9 años. Eso no lo dicen, pero Cancún, Acapulco se presta para eso. Acapulco es la Sodoma de México. Ay, pero ¿por qué Dios hace eso? Hay muchas cosas, hermanos, que la gente no dice. Si Dios existiera, ¿por qué permite tanto sufrimiento? O sea, ¿por qué Dios no libra a esas gentes? Porque la Biblia dice, ¿no dijo Dios, dioses sois? Hablando de que el hombre, ¿tú piensas que las autoridades no conocen esas cosas? ¿Que los gobiernos no conocen que los niños sufren por esas cosas? ¿Por qué no hacen nada? Porque la Biblia dice, Dios dijo, dioses sois. O sea, ¿qué significa? Que Dios le dio facultad al ser humano para hacer justicia. ¿Por qué quieren dejarle
o hacer que Dios haga lo que Dios le ha facultado al hombre a hacer. Es como si dijéramos que Dios ha facultado al hombre dentro de una familia para que él sea la cabeza, el que dirija. Entonces, ¿por qué Dios no dirigió esa familia bien? Porque facultó a alguien para que lo hiciera. Y ese alguien, el hombre, tenía que dirigirse a Dios y decirle, ¿por dónde va mi familia? Pues lo mismo, los jueces deberían ir a Dios y decir, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Se dan cuenta cómo es el reinado del ser humano? Pero el de Cristo no va a ser así. Parece, hermanos, como Adonías, el hombre hace lo que quiere sin consecuencias. Como si no hubiera nadie que lo detenga, sin que nadie lo reprenda. Así parecía que Adonías hacía lo que quería y que nadie le podría poner un freno. Hermanos, otra debilidad del gobierno humano, y es que no está allí al momento. Es decir, el gobierno por lo regular se entera de cosas que pasan días después. Pero Jesús está en el momento. Y a él nadie lo puede engañar, ni lo puede comprar. Vamos a terminar con este pasaje, hermanos. Lucas 19:11. Mientras lo buscas, te voy a decir otras cosas. El plan de Natán resultó ser un éxito. A pesar de que David era viejo y débil, su mente estaba lúcida. Se acordó de su juramento y dio orden para que Salomón tomara el reino de inmediato. Y eso lo vamos a ver la siguiente semana. Vamos a ver cómo tomó el reino Salomón y qué fue lo primero que hizo. Hermanos, lo primero que hizo Salomón fue tomar cuentas con todos los generales. Con ese general, él tenía más sangre en las manos, lo mató. A su hermano, también. Y a otro que maldijo al rey David, también. Eso es lo que va a hacer Cristo también. Por eso dijo Cristo, mía es la venganza. O sea, hermanos, cuando Cristo regrese, ahí va a haber venganza. De todos aquellos que se burlaron, todos aquellos que hablaron de más, todos aquellos que hablaron contra los cristianos y contra la palabra y contra el Creador, en ese momento, ¿qué? Como dice aquí esta parábola, dice, oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. ¿Cuáles cosas? El contexto es Zaqueo. Zaqueo, que era un recaudador y que los fariseos decían que cómo había entrado con un pecador. Y Jesús les dijo que él era hijo de Abraham. Entonces va a apuntalar eso que él está diciendo. Fíjate, y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría de inmediato. ¿Qué significa eso? Lo que ellos pensaban es que Jesús iba a empezar a juntar gente. ¿Para qué? Quitarle Jerusalén del dominio romano. Eso es lo que ellos pensaban. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero. El primero va a tomar cuentas para saber lo que había negociado con él cada uno. O sea, como dice Pedro, es necesario que el juicio de Dios empiece por la casa de Dios. O sea, primero, hermanos, cuando Cristo regrese, primero viene el tomar cuenta con sus hijos. Primero viene eso. Recuerden que el trono blanco son la misma cosa del tribunal de Cristo y los malos. El primero van a ser la iglesia, la que va a ser juzgada. ¿Cómo juzgada? Recompensas. A ver, yo te di el evangelio, te puse en una congregación, te puse en un servicio. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Él le dijo, aconteció que vuelto él, llamó a aquellos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo,
por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. ¿Quién serían esas personas? Pues Zaqueo, que habían recibido el evangelio con gozo y que estaban dando fruto, porque dijo Zaqueo, Señor, todo lo que está de mí lo doy a los pobres, y si alguno le he robado, se lo devuelvo, ¿qué? Cuadruplicado. Eso significa, o sea, me recibí el evangelio, doy frutos hacia Dios. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. ¿Quiénes son esos? Pues los que hablaban que había entrado en casa de un hombre pecador. Porque tuve miedo de ti. Eso es la ley. Así es la ley, ¿no? La ley te manda por el miedo. Por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego donde no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco? Para que al volver yo lo hubiese recibido con los intereses que hacían los fariseos. Eran estorbo a los planes de Dios. Poner dinero en el banco significa, pues quítate del camino, deja de ser estorbo, porque no haces nada y todavía estorbas el plan de Dios. Y dijo a los que estaban presentes, quitarle la mina y darle al que tiene 10 minas. Y ellos le dijeron, Señor, tiene 10. Pues yo os digo que todo lo que el que tiene, se le dará. Más el que no tiene, aún lo que tiene, ¿habla de dinero? No, no está hablando de eso. Y también aquellos mis enemigos, ¿ya ven? Primero es la iglesia, después vienen los enemigos, es el mismo suceso. También aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. La palabra mina, hermanos, aquí, viene del griego ebna, que era una moneda valorada en la sexta parte de un talento y equivale a casi 3 meses de salario. En Mateo vemos una parábola parecida, ¿no? Que ahí vemos de talentos. Cuando el nuevo rey regresa a casa, hermanos, reúne a sus siervos para informarse de qué han hecho con las minas que les encomendó. Y oímos el informe de aquellos que invirtieron. Hermanos, esta parábola es otra de las que traían el tema de la mayordomía, es decir, la administración responsable. Entonces, hermanos, sí habla de las cosas monetarias, pero queremos llegar aquí a un punto. Si Dios te ha dado entendimiento para ciertas cosas de las Escrituras, Dios espera que administres ese conocimiento. Dios espera eso. Que tú des fruto de acuerdo a lo que conoces. Si no estás dando fruto y piensas que es que no lo hago porque me vayan a criticar, estás como ese hombre, ¿no? Que dice, es que conocía que eres hombre severo. Que, pues es que, Señor, pues ya sabes, o sea, yo no estoy para eso. ¿Qué te va a decir Dios? Siervo malo. ¿Sabías que yo era de esta manera y tú no quisiste trabajar para mí? Entonces, hermanos, así como Salomón cuando llegue va a tomar venganza de muchas cosas, así Jesús también. Cuando regrese, va a pasar cuenta a la iglesia y a los demás que van a sufrir el castigo eterno. Pero eso lo vamos a ver la siguiente semana. Vamos a orar, hermanos, y vamos a terminar este tiempo.